¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido. Esto es Soluciones. Hoy hablamos de litigios de herencias. Vaya llamando, vaya escribiéndonos. Aquí tenemos un experto que nos dará luz sobre este tema. Litigios de herencias. Y para iniciar nuestro sondeo habitual, fuimos a la calle, les preguntamos y esto fue lo que encontramos. Sí, se supone que los padres te dejan o te proporcionan cualquier bien o cualquier producto legal que está en su disposición y ya después te lo otorgan a ti. Casas, terrenos, pensiones no, obviamente. Pues yo creo que nada más sería eso, o sea, bienes materiales, por así llamarlos. Bueno, el bien que le traspasas a un familiar por la difunción de una persona. Tengo entendido que los hijos, los familiares que tiene la persona como relación y alguna otra persona que él haya estipulado en su testamento. No sabría decirle, me imagino que es todo lo que tiene valor económico y propiedades. En dar bienes hacia una persona, cualquier persona que el dueño de los bienes quiera. Pues no sé si haya requisitos específicos. Supongo que la persona que quiera, ¿cómo especificarlo? La persona que quiera, a la que se le quiera otorgar las pertenencias. Muy buenos días a todos los televidentes y que por supuesto están al pendiente de la programación de TV+. Esto es Soluciones y como cada martes el tema es legal, en esta ocasión litigio de herencias. Pero ya mi compañero Mario estará platicando con nuestro invitado y estarán recibiendo sus preguntas. Por lo tanto, usted puede comenzar a comunicarse al 842-3500. Ahí recibimos las llamadas. Nuestras compañeras que están en recepción nos harán el favor de tomar nota, de tomar su llamada y pasarla al estudio aquí en Soluciones. Ahora, si prefiere, también puede enviarnos un WhatsApp. Nos puede enviar un mensaje de texto a este teléfono de WhatsApp que es temporal. En unos días más tendremos ya una línea específica de Soluciones. Puede mandarnos un mensaje de texto al 2282-1870-47. 2282-1870-47. Recuerde que el tema es litigio de herencias. Y algo que tiene que ver con las herencias, ya desarrollarán el tema más adelante. ¿Sabía usted que en México solo una de cada 20 personas cuentan con un testamento? En México solo uno de cada 20 adultos cuentan con un testamento. La Ciudad de México concentra el 30% del total de testamentos que se registran en todo el país. Esto quiere decir que la cultura en cuanto a poner en regla un testamento está concentrada en la Ciudad de México. Voy contigo, Mario, y con nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias, Fey. Y para desarrollar el tema con ustedes y con nosotros, un abogado, como siempre, de primera línea, doble maestría, doctorado, posgrados, un abogado litigante de primer nivel, el señor doctor Octavio Ruiz Méndez. Bienvenido, Octavio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias. Oye, a ver, para no obviar, evidentemente el tema de las herencias es un lío, ¿no? Familias enteras se han roto, separado, peleado y hasta matado por una herencia. Y entonces, siempre que alguien muere que tenía alguna propiedad, una lana, pues viene la bronca. Quienes sí, quienes no tenían derecho, más allá de que lo hubiese dejado por escrito, ¿no? Sí. Yo no quisiera agotar el tema de los testamentos porque es el tema de la próxima semana, a propósito del mes del testamento, pero yo quisiera iniciar sin no obviar. Entonces, mi primera pregunta, Octavio, si eres tan amable, sí. ¿Qué se puede heredar? Bien, pues se puede heredar básicamente lo que son los bienes en este tema de lo que es el patrimonio, las casas, los terrenos, se pueden heredar acciones en lo que son sociedades, se puede heredar también deudas, derechos,
derechos reales. Entonces, encontramos dentro de este tema de la herencia, pues, derechos y bienes, pero también obligaciones. Esas también se las pasas. también deudas. Entonces, ¿Todas las deudas o algunas deudas? sí, algunas deudas, hay algunas deudas que dependiendo del tipo de acto jurídico, en algunas compraventas, en algunos seguros, que de pronto se encuentran dentro de estos mismos instrumentos, se encuentran la opción, las cláusulas, en donde señala específicamente que en el caso de fallecimiento de la persona, pues la deuda se va a extinguir. Entonces, pues muchas veces, por ejemplo, en los temas bancarios, con instituciones bancarias, cuando hay algunos créditos, pues hay la oportunidad de, incluso así lo manejan los bancos, de que te ofrecen un seguro de vida y en algunas cláusulas también, por eso hay que analizar mucho siempre este tipo de deudas, de compromisos que se adquieren en vida para saber, bueno, en el caso de que llegara a fallecer, porque bueno, la muerte es parte de la vida. Sí. ¿No? Es importante de entrada también contemplar este tema. Oye, abogado, pero el tema aquí es que nunca leemos la letra chiquita. Así es. Es decir, si contratamos un crédito de tienda departamental, sí. de tarjeta de crédito bancaria, de lo que sea, sí. nos dicen, firme aquí, y ponen la tachita y tú firmas. Sí. No lees, no sabes lo que estás. Entonces, a ver, pongamos, si quieres, para entrar a la parte de lo que sí se puede heredar en términos de bienes y eso, para resolver esta parte de las deudas. Sí. Si yo tengo una tarjeta de Sears, eso sí lo puedo decir, ¿verdad? Pues nos patrocina. Si tengo una deuda de la tarjeta de Sears y me muero, ¿la dejo o se extingue? En este tipo de tiendas departamentales, la mayoría de estas tiendas cuentan con esta opción de que la deuda se extingue. Si es una tarjeta bancaria y no tengo el seguro, ¿se extingue o se hereda a mis familiares? ¿Y a qué grado? Hay algunos bancos que tienen en este caso la posibilidad de extinguir la deuda y en otros casos la deuda queda vigente. Y entonces, bueno, es una carga. Hay que revisar el contrato. Así entonces. Bueno, eso es lo que nosotros como abogados siempre vamos a sugerir, ¿no? Cualquier documento que represente un tipo de contrato jurídico, pues siempre es importante. Pero a veces, bueno, desde lo más básico, ¿no? Un boleto de autobús, pues no nos damos a veces a la tarea de revisar, bueno, ¿y qué tengo amparado por el caso derecho? Así es, en caso de un accidente, ¿no? Y lo digo porque pues finalmente pues es parte, ¿no? Es parte de obligaciones y derechos que se generan. Octavio, entonces quiero pensar que lo mismo aplicaría en términos generales, sí, como tú lo has planteado, así es. Para créditos hipotecarios, para créditos de compra de automóviles. Pero ¿qué pasa si tengo un crédito fiscal, es decir, una deuda con el SAT, con Hacienda? Sí. ¿También lo heredo o se extingue? Hay también dentro de los créditos fiscales, también va a depender mucho de si se encuentra dentro de una persona moral, si era socio, porque bueno, al final el tema es el accionista fallece. En términos de empresa, pero en términos de personas físicas. Sí, existe la carga, básicamente sí, a mi consideración se maneja en estos casos la carga que le pertenece en este caso a quien le pueda llegar a heredar en estos temas. Es decir, por ejemplo, no sé, a la esposa, a los hijos, o a los hermanos, o a los padres, ¿en qué línea va? Todo lo que es el tema de herencias, pues va a aplicar aquí en el orden descendiente, posteriormente ascendiente, es decir, descendiente a los hijos, a los hijos, a los nietos, siempre va a ir en la línea recta hacia abajo. Después, en caso de que no existan estos descendientes, van a ir en el orden ascendiente, padres, abuelos, y en caso de que no existan ni ascendientes ni descendientes, bueno, será a los colaterales hasta un cuarto grado. Es decir, hermanos, primos, hasta tíos, un cuarto grado, así es. No, sí les pasas de regacho. Sí, hay por ahí, pues en este tema de herencia, bueno, muchas veces se piensa, ¿no?, que solamente es un tema ganancial o es un tema de... No, esta parte es durísima. Así es, estos temas al final
pues requieren conocer, ¿no? Pues si le va a favorecer o no le va a favorecer la herencia, conocer cómo se encuentra la situación. Deudas de carácter civil, contratos privados de compraventa, Por ejemplo, promesas de compraventa. Yo quedé de comprar tu terrenos. casa o un Así terreno es. y me morí en el Inter. Sí. ¿Se le queda como herencia para cumplir el compromiso? Así es, el compromiso existe, que ese es uno de los conflictos que vemos cotidianamente. Entonces la persona llega a fallecer y se queda el problema porque, y bueno, también la persona con la que se hizo el trato, pues si tiene algo simple o si fue de forma verbal, ¿no? Que eso es también alguno de los conflictos que de pronto encontramos, pues resulta que tenemos que ir viendo este tipo de problemas en ya lo que es dentro de un litigio. Ahora, Muchas yo tengo veces. un crédito hipotecario, estoy pagando mi casa, ya hablamos más o menos en términos generales cómo sería, ¿no? Sí. Si tiene seguro de vida, pues lo pagará y la casa se quedará según el testamento o la herencia. Sí. Pero ¿qué pasa si resulta que yo ya tengo pagada mi casa, tengo un crédito fiscal con Hacienda y me muero? Sí. ¿Se la quita Hacienda a quienes quedaron en vida? A ver, es un crédito hipotecario. No, Partimos ya, de- ya está pagada, Sí. pero le debo a Hacienda y me traban Sí, bueno, embargo a la casa. por el tanto, embargo va a continuar, o sea, se tiene que ahí... Aun cuando me muera. Sí, por No se supuesto. extingue. No, pues ahí hay una carga también, es al final una facultad tributaria que tiene el Estado. De ¿no? recuperar, De recuperar, así es. su lana, ¿no? Así es, sí, porque pues al final hay un patrimonio y así como tenemos un derecho humano a poder adquirir patrimonio, bueno, también el Estado tiene su derecho de obtener la retribución de tipo fiscal, recaudar todo lo que son las contribuciones. Y pues si estamos hablando de que hay un crédito fiscal, pues es por ahí Ok, la situación. vamos a entrarle Que es entonces. debatible, pero bueno, también Ok. se puede llegar a... O sea, se así puede es. pelear, Así es. pero Sí. fundamentalmente sí. Sí, claro. O sea, fundamentalmente sí, alguien lo va a tener que pagar. Sí, Si el SAT puede decir, pues te dejo la casa, pero sí, págame, ¿no? sí, así es. El crédito fiscal se tiene que Sí. cubrir. Y en el tema de hipotecas, por ejemplo, con bancos, pues aquí va a depender si las personas están casadas, si las personas tienen sociedad conyugal, si dentro de la escritura consta, en la escritura consta y no se ha liberado y una de las personas llegara a fallecer, pues la carga en algunas ocasiones continúa para el cónyuge que sí está vivo. Es un Sí. lío, ¿eh? Entonces puede haber esta situación o en los casos donde hay separación de bienes y hay una sola persona, aunque están casados, pero el deudor llegara a fallecer, dentro de las mismas cláusulas pudiera existir el hecho de que se va a liberar la hipoteca. Así es. Bueno, vamos a Y- pasar a la otra parte, a la parte que Sí. normalmente tenemos como esquema mental de herencias. Yo le invito para que si tiene dudas, si tiene un caso y desea que el maestro Ruiz Méndez le responda, le oriente, nos llame a nuestros teléfonos en conmutador o nos escriba a nuestro WhatsApp y en unos momentos más, con mucho gusto el maestro Ruiz Méndez le va a dar respuesta a sus inquietudes o a sus casos particulares. Pero a ver, entrémosle entonces. Ya me dijiste, o ya nos dijiste, ¿qué se puede heredar? Ahora, ¿a quién se puede heredar? Pues de la herencia, básicamente hablamos de dos tipos. Una que va a ser a través del testamento, en donde va a existir a quién se va a poder dejar los bienes. ¿Qué porque y a quién? Porque al final esta parte del testamento pues es la última, la manifestación de la voluntad, ¿no? Mi Claro. última voluntad, de esa manera se va a manejar. Y no necesariamente tiene que ser un familiar, puede ser cualquier persona la que el testador, la persona que hace el testamento, ¿sí? La persona que tiene el interés porque sus bienes o sus obligaciones pudieran pasar a la mano de alguna persona, puede ser familia o puede ser también alguna persona que no sea parte de su familia. ¿Alguna institución? También se puede dar una institución. ¿Animales?
No, animales. Hay de hecho un Hay tema casos, ¿no? interesante, ¿no? Hay incluso en Estados Unidos, pero aquí en México, bueno, estamos no. hablando de que es a personas. Es decir, yo le dejo todo a mi perrito Rocky, pues nomás no. Personas físicas, personas morales. En este caso, los animales todavía son considerados, de acuerdo a nuestro Código Civil, como patrimonio. Ya. Entonces, ¿También se heredan? sí, claro. Los animales, entonces sí se heredan, son Sí, sujetos es de ser patrimonio. heredados. Es patrimonio de acuerdo a nuestro Código Civil. En general en la República así se maneja. Y bueno, ahí hay un tema interesante, bueno, porque actualmente se ha generado mucha cultura animalista Sí, cómo de no. protección, incluso pues novedosos temas como lo que es la protección animal, pues ya hay temas ahí incorporados en nuestros códigos, leyes que protegen a los animales. Entonces, bueno, va creciendo esta parte dentro de nuestra legislación. Incluso Veracruz tiene una legislación novedosa, tiene fiscalías especializadas en el tema de protección ambiental y de protección de animales, pero pues en el caso de sucesiones, pues no es el caso. Es decir, ¿no? Tiene que ser a personas físicas, puede haber a personas morales, como lo comentas, a instituciones donde puedan a lo mejor desarrollar actividades relacionadas con los animales. Puede ser algún tema, ¿no? Que al final Sí, un albergue de animales. Así es. Oye, Totalmente. y en tu experiencia, ¿consideras entonces, para seguir con la herencia, que no ha crecido, no ha evolucionado de la misma manera que estas novedosas leyes, la parte civil, el derecho civil? Lo que pasa, bueno, estamos hablando de un código civil que en este momento no necesita cambios aquí en el Estado. Hay proyectos también de un código civil nacional que tenga un criterio para toda la República. Es decir, no ha evolucionado igual. No ha evolucionado Se ha quedado igual. viejito, pues. Necesita nuevas adaptaciones. Eres muy adecuaciones. político. Necesita nuevas Me adecuaciones. estás toreando, Octavio. O sea, sí, pues, yo lo digo, sí, está viejito y necesita actualizarse. Sí, bueno, la comparación, por ejemplo, en el tema del derecho internacional, tenemos el caso de lo que es el Código Civil en Argentina, y donde vemos 20 figuras diferentes que no son tampoco novedosas porque tienen 10, 15, 20 años. Ya. Entonces yo creo que con esta información Es suficiente, para entender que sí necesita Muy bien. cambios, ¿no? Muy bien, abogado. ¿Ve por qué es talentoso? O está el tema del divorcio incausado, Igual, las causales sí. siguen existiendo en nuestro código y son pequeños ejemplos, ¿no? En el tema de los animales, bueno, también hay varios temas, pero es una cuestión también muy controvertida. Ok, entonces, ya me dijiste qué se puede heredar y a quiénes se le puede heredar. También en el caso de que no existieran ni familiares directos como serían hasta el cuarto grado, que serían de forma ascendiente, descendiente, colaterales. Bueno, en todos estos casos que no existiera una concubina, no existiera también una cónyuge, entonces en estos casos es el Estado. El último se lo queda el Estado. Sería el Estado. Claro, ahora, las cargas principalmente positivas, ¿no? Sí, las claro. Cargas negativas, pues no. Hace como que no las ve. Claro, así es. Sí, no, pues el Estado es así. A ver, Octavio, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se rompen tantas familias a la hora de la herencia? Es decir, yo dejo mi herencia y digo quiénes, pero no falta quien brinca y dice, yo también tengo derecho a la herencia. Yo no quisiera aquí hacer un acto discriminatorio, no es mi intención. Sí. Pero a ver, ese otro grupo de personas que pueden pelear una herencia, ¿quiénes son? Aún si no fue voluntad del testador, ¿quiénes son? Generalmente el conflicto, incluso a veces también haciendo el testamento, puede llegar a generar conflicto, y ahorita te lo voy a explicar por qué. E incluso a veces cuando el mismo testador hace su manifestación de su voluntad para decir, bueno, mi herencia va a ser para tales personas. Sin embargo... Y de repente brincan ahí dos o tres, no, pues yo también. Así es, ese es uno de los temas pues ¿quiénes sí pueden hacer eso? Que en la práctica empieza a complicar, porque bueno, todo esto parte de bienes, de patrimonio, de riqueza, ¿no? De adjudicarse lo que tenía la persona, ¿no? Así es, ¿no? Así de sencillo. Y siempre que hay intereses, porque cuando hay deudas nadie las quiere.
No, bueno. ¿Estamos de acuerdo? No, ¿verdad? bueno, hermano. Bueno, Sí, pero sí, cuando sí. hay bienes, cuando hay intereses, pues Todos. la gente, por supuesto Es una que... rapiña, digo, perdón que lo diga así, pero yo he visto familias perderse, despedazándose por lo que dejó el muerto, ¿no? Así es, la verdad es... Pero bien, ¿quiénes sí? ¿quiénes sí pueden? Bueno, Estos otros, ¿quiénes son? pues son... ¿Quién tiene derecho? Tienen derechos, pedirlo? como te comento, Sí, de los hasta forma cuarto grado, me decías. descendiente, ascendientes, colaterales, pero va a ir en un orden. Primero va a ir los descendientes. Si hay descendientes, entonces estamos hablando de los hijos que por partes iguales van a heredar. Ahora, los hijos nacidos de ese matrimonio o cualquier hijo. Luego sale de repente por ahí un... ¿ah? Sí, así es. Ah, tenía otro hijo por ahí, ¿qué Sí. crees? Y llegó la otra señora al funeral y yo también, aunque Sí. no estuviese en la herencia. Sí, en este caso hay el derecho, porque bueno, también están reconocidos como hijos y por lo tanto ante Si la tiene ley el hay una apellido, igualdad. Si tiene el apellido, Si tiene el apellido. y si no lo tiene, pero sí es, Si no lo tiene, bueno, en ese caso estamos hablando de hijos reconocidos. y si no están reconocidos, Bueno, ahí es... ¿la pueden pelear? Para poder acceder a un derecho, pues se tiene que acreditar el lazo consanguíneo. Un ADN. Bueno, el lazo consanguíneo, en este caso, con el padre, ¿no? O la madre, dependiendo, ¿no? O la persona en este O caso. sea, sí puede ser una prueba de ADN, llevarla al juez y decirle, Sí, "Oiga, bueno, generalmente pues así se realiza lo que es la paternidad, ¿no? A través de ese procedimiento se puede adquirir la filiación, sí. ¿sí? O sea, que se le pueda reconocer mediante un juez haciendo las distintas pruebas, principalmente de ADN, pruebas confesionales, etcétera, donde pues la persona puede llegar a adquirir esta calidad de hijo. Para poder reclamar un derecho, pues se necesita, a ver si es por ejemplo el tema de una concubina, pues se requiere que pueda acreditar que cohabitaron, ¿no? Hay en este tema pues ya también incluso jurisprudencia, no Sí, es solamente casi como un lo que nos matrimonio, ¿no? marca, Hoy sí, día. porque viven con la intención de formar una familia, Claro. ¿no? Comparte. Entonces ahí hay muchos conflictos porque de pronto el señor o la señora tienen un primer matrimonio y es el único, porque después se juntan con otras parejas y cohabitan y además generan lo que es un nuevo proyecto de vida, y en ese proyecto de vida pues también hay hijos y hay patrimonio. Entonces cuando no se pone esto en orden en vida, pues es cuando se generan este tipo de conflictos. Y se viene un donde se broncón. empiezan a pelear. Así es. A ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo facilito para que nos vayamos todos Sí. entendiendo. Me caso, tengo 2 hijos, me divorcio, me vuelvo a casar, tengo 2 hijos, una sola casa. Heredo a esta segunda familia. Heredo a la primera los hijos, a la segunda los hijos y a la esposa. Pero en mi Del herencia segundo. no dije que aquellos, dije que estos. En mi testamento. En mi testamento, Sí, en mi entonces, testamento. pero esta primera familia sí tiene el derecho de pelearla. Si hay un testamento es la disposición de esa voluntad. No hay manera. Se pueden pelearlo. Pero no la van a ganar. Pero no, en los temas de litigio hay muchos factores, porque a veces hay malas defensas, hay otros factores. No, y pero a veces le das una jurídicamente- lana ahí al juzgador. Pero y- jurídicamente, bien defendido, bien hechas las cosas, no No hay tendría manera. por qué ganarlo Ok. lo primero. Vamos a hacer una pausa un momentito, vamos Sí, con claro. Fey, ¿me acompañas? Vamos contigo, Fey, y regresamos con el doctor Octavio Ruiz Méndez. Hace unos momentos comentaban que si las deudas se pueden heredar. Si esta fuera su situación, si este fuera su caso, usted se puede comunicar a la Conducef. Ahí lo pueden orientar en cuanto, por ejemplo, una línea de crédito, una tarjeta bancaria, y si usted necesita asesoría, que lo canalicen. También puede comunicarse. A nivel nacional, el teléfono es 5553 400 999. Ahí si necesita orientación o también si tiene alguna sugerencia. Usted también puede, de hecho, mandar su caso por escrito a esta dirección electrónica asesoría@conducef.mx.
veracruz.gov.mx. Si en el estado de Veracruz usted también es de manera más práctica también y requiere asesoría, puede comunicarse a la Conducef Delegación Veracruz. Está ubicada en la avenida 5 de Mayo, número 1677, para que se ubique entre Ignacio López Rayón y Melchor Ocampo. Se puede comunicar al 2299 31 13 13. Recuerde, litigio de herencias, y usted se puede comunicar al 842-3500. Ahí estarán recibiendo sus llamadas y bueno, pues también todos sus comentarios con este tema. ¿Quiénes pueden heredar? Y es lo que han estado platicando. ¿Quiénes pueden heredar? Los herederos forzosos, la esposa, los hijos, los padres incluso de la persona que fallece. Los herederos no forzosos, bueno, pues son los demás parientes, los sobrinos, los primos. Y ahora sí, vamos a una pausa y regresamos con más de Soluciones. Litigio de herencias. Estamos de regreso en Soluciones y también una de las preguntas frecuentes ¿es cierto que se pagan muchos impuestos por la herencia? Bueno, pues la adquisición de bienes por herencia no causa impuestos siempre que estos sean bienes inmuebles, artículos personales, vehículos, joyas o dinero. En el caso de bienes inmuebles como terrenos, casas, oficinas, se causa un impuesto por adquirirlos. La adjudicación de estos bienes debe constar ante notario y el monto depende del valor de los mismos. La línea telefónica 842-3500, usted puede continuar comunicándose o también puede seguir esta transmisión a través de las redes sociales. Usted en Facebook puede buscar la página oficial de TV Más y ahí está la transmisión totalmente en vivo de Soluciones. Continuamos contigo, Mario, y con nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, Fey. Ya tengo varias llamadas para el abogado Ruiz Méndez. Si nos escribió por WhatsApp, tenemos un problema con nuestro WhatsApp. Entonces, si puede, mejor comuníquese por teléfono para poderle dar salida a sus llamados. Carlos, de la Colonia Revolución, te pregunta, abogado. Sí. ¿Cómo se evitan los conflictos por una herencia? Bien, Carlos, pues la principal forma para evitar los conflictos es asesorarse con un abogado, asesorarse con un notario, para el caso de que se quiera hacer un testamento, o bien se puede hacer una donación también. El análisis de los bienes, de lo que son las cosas que se pueden llegar a heredar, saber en qué situación jurídica se encuentran. Muchas veces hay el tema de que se tiene la posesión de un inmueble, pero no se tiene la escritura. Hay muchos problemas, por eso es importante asesorarse. Gracias, Isabel de Coatepec. Gracias, Isabel. Mi casa está intestada, mis papás no dejaron testamento, somos 10 hermanos. ¿Qué se debe hacer? Isabel, en este caso lo que tienen que hacer ustedes es acudir con un juez de materia familiar, un juez de primera instancia, que es el que debe de conocer de un juicio sucesorio intestamentario. En ese juicio se iniciará la acción a través de todas las personas que se consideren, en este caso tus hermanos, que se consideren con el derecho a heredar sobre esa propiedad, y se van a ir realizando los pasos. Para poder acceder a este trámite tienes que acudir también con un abogado. La señora Soledad del puerto de Veracruz te pregunta, adquirí una casa de Infonavit y dicen que las deudas no se heredan, bueno, unas sí y otras no, ¿no? Pero para dejarle a mi hijo menor de edad, ¿tengo que dejar testamento en el caso de esta vivienda de Infonavit? En el caso de la vivienda de Infonavit, ahí se podrá observar Soledad, sí, señora Soledad, en este caso se tiene que revisar dentro del propio contrato, que seguramente, como la mayoría de este tipo de contratos, se va a extinguir la deuda. Sin embargo, también se puede mencionar beneficiarios, o la otra opción podría ser también el dejar el testamento. Sería una opción para el caso de que todavía
se esté pagando, y al momento si no se cuenta con un beneficiario, porque con el beneficiario solamente se va a dar la cancelación de la hipoteca y con eso se va a poder escriturar. Pero si no está de esta forma ese contrato, lo que se necesita es poder trabajar a través de un testamento, dejar un testamento. Fíjate que Ceci Valdés te pregunta, promoví un intestado de mi padre, quien de palabra decidió dejarme el 50% de su casa. Mis 3 hermanos y mi madre firmaron en la notaría los documentos necesarios. Ya se hizo la adjudicación. Por falta de dinero, no he hecho la división y por lo tanto la escritura. ¿Puedo heredar mi adjudicación? Pues me preocupa que mientras tenga la economía para terminar los trámites, me pueda pasar algo y deje desprotegidos a mis hijos. Ceci. Bien, Ceci. Te comento lo siguiente. Tú puedes hacer tu testamento en donde vas a poder señalar qué derechos sobre los posibles, en este caso, bienes que están sujetos ahorita de la adjudicación, porque la verdad es que ya se encuentra en una instancia pues legal que pues no se ha podido concretar por el tema económico al que te refieres. Sin embargo, el derecho ya está acreditado, es decir, ya hay declaración de herederos y como tal ustedes 3 son los herederos, y pues la forma en cómo tú puedes dejar este derecho seguro para tus hijos podría ser a través del testamento. Tenemos otra llamada. Tengo una duda, tengo 7 hermanos, soy la menor de las mujeres, ya todos somos adultos, con familia, etc. Hace 20 años mi padre falleció, los bienes quedaron intestados, pero todos mis hermanos se reunieron con abogados para acaparar la herencia. Hasta a los nietos les tocó una parte de los bienes, a todos menos a mí. Prácticamente me desheredaron. Todo fue por no casarme con el hombre que mis padres quisieron. A partir de ahí, ellos me hicieron a un lado. Mi duda es, después de 20 años, ¿puedo reclamar mi parte? Bien. No tiene nombre. Okay. Bien, comento, en este caso lo que se tendría que revisar, hay que estudiar porque cada caso es diferente y de entrada se necesitaría saber si existe un testamento, por lo que en el mismo mensaje comenta. Si no existe testamento y no se reclamó esa parte de la herencia, podría todavía realizar alguna acción, aunque ya también entiendo que el hecho es de que pudieran estar ya adjudicados. Entonces se tendría que acudir a una instancia, se tendría primero que estudiar si existe un juicio sucesorio intestamentario o fue a través de testamento. Pero sí puede. Sí puede. Buen día, una pregunta para el maestro Octavio. Los 2 padres fallecieron. Son 2 hermanas, cada una tiene una casa a nombre de uno de sus padres. No dejaron testamento. ¿Qué se puede hacer? Ya que para hacer cambios y remodelaciones, para sacar permisos, se necesita acreditar las casas. Sí, se tendría que iniciar un juicio sucesorio intestamentario de ambos padres, que ya se encuentran finados. Igual hay que acercarse con un abogado y que les pueda en este caso asesorar para iniciar este procedimiento ante un juez. Ceci Valdés te agradece tu respuesta. Muchas gracias y al contrario por confiar en nosotros y en el maestro Ruiz Méndez. A ver, para ir cerrando, Octavio, ya hablamos de las broncas, estamos escuchando otras tantas. ¿Qué podemos hacer para que las resuelvan, para que se encuentren y resuelvan? ¿Qué métodos hay? Bien, generalmente lo común ha sido de entrada ir con un notario para poder realizar un trámite sucesorio testamentario. El notario, y a pelear. Dentro de la notaría lo que va a realizar es va a solicitar los informes de que si existe algún testamento, y va a poder llevar dentro de una escritura pública lo que va a ser esta parte el sucesorio testamentario y la adjudicación de los bienes. Eso va a hacer constar dentro de una escritura. Esa es la primera. La segunda, no hay testamento. Se encuentra, como le llamamos, intestado, al no existir testamento. Legalmente van a acudir las personas que consideren tener derecho, ¿no? Los familiares más cercanos generalmente. Se tiene que acudir
a una instancia judicial. Es decir, tenemos que acudir con un juez especializado en materia familiar. En caso de que en algún municipio no exista este juez especializado, se tendrá que ir con un juez civil. Entonces es importante acercarse con un abogado asegúnes, ¿no? y poder iniciar un juicio sucesorio intestamentario, que se va a llevar varias etapas. Entre ellas, bueno, se va a buscar si existen testamentos, se va a hacer una audiencia con testigos señalando quiénes son los familiares, se les va a preguntar a los testigos, se tendrá que hacer el auto declarativo de herederos, donde van a decir quiénes son los que tienen el derecho de heredar, y posteriormente, bueno, vamos a tener nombramiento de albacea. Quien va a ser, la albacea es quien representa, quien representa al de cuyos, a la masa hereditaria, a los bienes, y de ahí vienen las siguientes etapas, donde va a haber inventarios, avalúos, hasta posteriormente llegar a lo que va a ser la adjudicación y repartición de la herencia. Ahora, ¿no podemos meterlos a un medio que negocien? Hay, en este caso, algo que es relativamente ahora novedoso, es la justicia alternativa. Entonces, la justicia alternativa lo que busca es que pues, las personas puedan resolver su conflicto sin necesidad de llegar a un juicio. Entonces, actualmente pues, es muy práctico, muy cómodo, y existen tanto organismos públicos como organismos privados. Organismos públicos como es el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz, que se le llama CEJAV, y que tiene presencia en algunos distritos judiciales, y los organismos privados, en donde sin necesidad de acudir a un juzgado se van a poder llevar la solución de los conflictos. En materia, y que vale igual, pues. El convenio que es firmado ante los centros privados o dentro de los centros públicos tiene el carácter de cosa juzgada. La misma validez, pues, para que... Es los efectos de una sentencia que emitiera un juez, ¿sí? Y es sancionado por una autoridad. Ahora, en esta materia, en lo que es las herencias, el problema, se sugiere que cuando se inicia con un juez, pero se sugiere que cuando llega al auto declarativo de herederos, es decir, cuando ya están nombrados los herederos, podemos acudir a los centros públicos o a los centros privados y entonces hablar de cómo va a quedar el tema de la albacea, cómo va a quedar el tema de los bienes, sin necesidad de estarse desgastando con tiempos, con desgastes de gastos, desgastes emocionales, porque aquí hablamos también de profesionistas, mediadores, que son los llamados terceros mediadores o conciliadores, y que van a apoyar porque son expertos en derecho para que puedan lograr ese convenio. Ante un tercero, de esa manera, se hace de forma inmediata, se hacen los convenios, se logran, y con ello pues se evitan años, se evitan, principalmente porque hablamos de un desgaste moral. Y lana, compadre, así es, también cuesta, así ¿no? es. Estos son modelos que en este caso ya se han implementado en nuestro país, donde hace mucha falta cultura de lo que se llama cultura de paz a través de lo que es la justicia alternativa. Nos decías, ¿no? Solo para reiterarlo, para puntualizarlo, nos decía Octavio hace un momento que se puede acudir a instancias públicas o privadas. Nos refería el maestro Ruiz que hay el Centro de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz en algunos distritos judiciales del Estado, y nos refería también que hay centros de justicia alternativa privados que al resolverlo ahí tiene la misma categoría validez de cosa juzgada y fuerza legal. Entonces, si usted no quiere ir al Centro de Justicia Alternativa o no lo hay inclusive en su distrito judicial, busque uno privado y allí lo puede hacer. Sí, nos ¿Sí pasa. lo entendí bien? Así es correcto. Okay. Los centros privados empiezan a tener un crecimiento. Al día de hoy hablamos de que existen 7 acreditaciones de centros privados en todo el estado de Veracruz, pero a medida de que exista estos centros privados también van a ayudar a la comunidad, sobre todo en los lugares donde no hay juzgados, donde no hay oportunidad de ni siquiera contar con un juzgado municipal, donde se acude a juzgados de primera instancia en el distrito judicial, y entonces se tiene que viajar y el gasto obviamente se incrementa. Entonces, para esos lugares, la tendencia que vemos actualmente va a ser de que empiecen a generarse estos centros privados que permitan resolver de distintas materias los problemas, pero en particular el día de hoy que hablamos de herencias, este tipo de problemas es una forma para solucionarlo. Buena tarde, mis padres nos van a donar la casa. Tengo un problema económico con el banco. Si me donan la casa
¿El banco puede quitarme la casa? Bueno, habría que entender a qué se refiere con el Seguramente problema, alguna deuda por ahí, si ¿no? tiene alguna deuda. Bueno, las deudas en este caso de carácter civil, mercantil, que pues por la naturaleza de un banco, y la persona que adquiere una propiedad, bueno, para que pueda tener, pudiera llegarse a perder esa propiedad, tendría que ser oído y vencido en juicio. O sea, tendría No es una que trabarle garantía de embargo audiencia. primero, ¿no? Tendría que haber un embargo, se tendría que analizar qué tipo de deuda Pero, es. o sea, en realidad, Octavio, sí Sí se puede. corre el riesgo, Sí, ¿no? corre el riesgo. Siempre que se adquiera la propiedad en estos casos, pues sucede. Al tener ¿no? patrimonio sobre ese se vale. Así es. Buen día, saludos desde Orizaba. Es muy caro asistir al notario para realizar el testamento. Aproximadamente, ¿cuánto cuesta? Más o menos, ¿cuánto cuesta? Porque dentro de 8 días vamos a abordar ampliamente el testamento. Bien, generalmente los costos ante un notario para el tema de los testamentos, pues son sobre un monto de 2.500 a Por ahí. 5.000 Ok. pesos. En la fecha de septiembre, que creo que Es el mes del testamento. es el mes del testamento y Baja. los precios bajan. Entonces Vamos a abordar aprovecha. ese tema dentro de Sí. 8 días, justamente el del testamento. Y también para que se hable en el tema se de la hable de la adjudicación, Claro. porque ahí es donde hay mucho problema de, ok, ya avancé, pero el adjudicarme ahora es otra cosa. me genera un costo y son pagos de derechos. Ok. ¿sí? Una pregunta, estoy viendo el programa de herencias y quiero saber, mi padre murió hace 3 años, todo se quedó intestado. Antes tuvo hijos y su ex esposa murió. Sus otros hijos ya están casados y ya hasta nietos tienen. Quiero saber, nosotros qué podemos hacer para arreglar todo esto. Ellos también quieren herencia. ¿Quién tiene más derecho? ¿Ellos o nosotros? Bueno, ahí, para eso estamos nosotros recomendando el tema de la justicia alternativa, porque es un tema de diálogo, es un tema de comunicación, que les pueda permitir llegar a un acuerdo sin necesidad de hacer un juicio largo y que les genere gastos, les genere el desgaste emocional, físico, y el problema de que ahí van a estar los bienes y pues se van a estar peleando, ¿no? Y pues va a pasar el tiempo y al final una autoridad va a resolver. Entonces yo sugiero, si hay la oportunidad, si no hay la comunicación o está desgastada la comunicación, que se acerquen a los centros públicos y centros privados. Bueno, nos piden también tus datos, los datos del abogado, que es la página de su firma legal. Van a aparecer en cualquier momento aquí en una plequita. Yo sé que es www.jurista.com.mx. Allí pueden entrar en contacto con el maestro Ruiz Méndez. Ahí lo tienen, mire. Así o más rápido, mi productor. www.jurista.com.mx. Ahí te podemos contactar. Es la página de la firma Jurista y bueno, somos abogados certificados además también en justicia alternativa y en diferentes materias. Mira, ¿te acuerdas del caso del problema económico con el banco y la casa Sí. que me van a donar? El problema es con una tarjeta de crédito porque perdí mi empleo. ¿Aún así puedo perder mi propiedad o la propiedad? ¿El de la donación? Sí, el de la donación. Sí, la realidad es que los bancos tienen la posibilidad en lo que es la cobranza, seguramente ha habido ahorita cobranza extrajudicial, las llamadas, Ya la sabes, clásica, sí. A las 2 de la clásico, mañana que te voy a ir a quitar la casa. Que eso también es indebido, ese tipo Es de ilegal. llamadas. Es Es ilegal, hay cobranza ilegal, es un Sí. delito que se encuentra en nuestro Código Penal. Ok. Sin embargo, para este tema, los bancos lo que van a realizar son juicios mercantiles donde van a poder embargar lo que son las propiedades. Lo que tengas te lo quita el embargo. Así es, lo que tengas, la parte proporcional que corresponda a la deuda. Y bueno, en el tema de embargo, pues es no solamente, también ya incluso con una nueva jurisprudencia, hacia un 30% el excedente de tu salario Ay, también. canijo, sí está fuerte, Sí, ¿no? del excedente del salario mínimo. Entonces, ¿Qué les sugieres? son ¿Que se temas. esperen a la donación hasta que resuelva su tema? pues va a existir sería el tu riesgo, consejo? no necesariamente va a suceder, va a existir el riesgo. La forma en estos casos es a través de una donación
donde se reserva el usufructo vitalicio, Ya. la persona que le va a hacer la Ese donación. sería tu consejo. El usufructo vitalicio le ayuda a la persona, en este caso, a poder cuidar, administrar el bien Sin que hasta, todavía sea de mi hasta que propiedad. la persona fallece, Ya es mío. el usufructuario que se guarda este tema de poder administrar el inmueble a la persona que se lo donó. Es decir, sí te lo doné, pero la propiedad va a pasar al 100% a ser tuya. Cuando yo me muera. Cuando yo me muera. Entonces, mientras no lo pueden trabar por ahí. ¿No? Bueno, se puede realizar, pero aquí va a haber un tercero que es el que tiene el usufructo. Este tema también hay que tener cuidado porque no podemos también engañar a los bancos y este tema porque Sí, es decir, no es un recurso legaloide, así es. pero sí es algo. En la práctica un así esquema. es como generalmente se realiza y es una forma de proteger también el tema de la propiedad. Octavio, hay esto que se llama heredar en vida. Sí. ¿Así se llama técnicamente? Heredar en vida es usado o es la idea en cuanto al tema de donar, de repartir los bienes, incluso de forma formal o informal. Formal, pues yo reparto, te pongo en posesión de los bienes. Si los bienes pues es dinero, si los bienes es consumible, pues se va a acabar pronto, ¿no? Si los bienes son inmuebles, de forma informal simplemente pongo, se entrega la posesión. Si es formal, se entrega a través de donaciones. Ya. ¿Sí? Yo tengo un rancho, lo parto en 4 para mis hijos. Así es. Dono, ya está. Así es. Eso es una, como le llaman, herencia en vida, ¿no? Ya. Que es prácticamente, básicamente, es repartir los bienes y que a veces se corre el riesgo de que existan problemas y que la persona que está donando pues se arrepienta y ahí es donde también se genera un Ahora conflicto. te desheredo. Porque se puede hacer también, por la vía de litigio una demanda para recuperar eso que fue donado. Gracias. Octavio, ¿me acompañas con Fey? Sí, adelante. Vamos contigo, Fey. Mencionaba nuestro invitado al Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz. Bueno, pues si a usted le interesa, aquí tiene el dato o requiere asistir. Bueno, en Jalapa, Veracruz está ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, número 331. Usted también se puede comunicar directamente vía telefónica al 842-2871. Voy a repetirle la dirección y el número. Avenida Lázaro Cárdenas, número 331. Teléfono, línea directa, 842-2871. Para quienes están en Córdoba, pueden acudir también allá. Por ejemplo, para quienes nos ven desde Córdoba, calle número 1, 524, entre Avenida 5 y 7, Colonia Centro. El teléfono, línea directa, es el 271-71-75-918. Antes de despedirme, les recuerdo que el próximo 29 de agosto estaremos con temas contables y esta vez será depósitos en tarjetas de nómina. Así que la invitación es para que también, bueno, pues usted esté al pendiente de los jueves contables aquí en Soluciones. Hoy contigo, Mario. Gracias, Fey. Y también tienes un centro de justicia alternativa privado. ¿En dónde está y qué teléfonos tiene? Nuestra firma tiene 3 centros, uno en Jalapa, uno en Veracruz y uno en la ciudad de Alto Tonga, que por eso comentábamos de esos lugares donde no hay juzgados, no hay fiscalías, no hay jueces municipales y tienen que viajar a Jalacingo. O sea, es un ejemplo, ¿no? Sí, el distrito judicial es Jalacingo. El distrito judicial es Jalacingo. Entonces, apenas está haciendo esta apertura de los centros privados. Próximamente vamos a abrir en la ciudad de Orizaba también un centro privado de jurista. Entonces, ¿cómo los encontramos? Para quien quiera acudir a alguno de tus centros, ¿cómo los encontramos? Pueden entrar a la página de internet o pueden también dirigirse vía WhatsApp a lo que es el 2281-342205 y en las páginas también de Facebook. Ahí también lo pueden buscar como Jurista Servicios Legales. Jurista Servicios Legales. Y jurista.com.mx y ahí te encuentran. Así es. Y ahí pueden acudir a los teléfonos centros de oficina, WhatsApp y redes sociales. Y ahí están las direcciones. Así y todo. Es correcto. ¿Alguna puntualización antes de que terminemos? Tenemos tal vez un par de minutos, 2 minutos y medio. Octavio. Pues principalmente en nuestra experiencia como litigantes, pues hemos observado pues este tipo de conflictos con juicios que llevamos años, que lamentablemente las partes, las familias hacen un desgaste
un desgaste pues con el tema de ir consumiendo bienes o ir obteniendo, favorecerse, incluso muchas formas de manera ilegal. Y entonces a veces se tiene que recurrir no solamente a la cuestión civil, también a veces hay temas que ya vienen en otro índole, incluso en lo penal, lamentablemente por los temas de administración. Situaciones como los nombramientos de albacea, es muy común que no se haga rendición de cuentas. De acuerdo a la ley tiene que haber una rendición de cuentas constante de parte del albacea. Y entonces, ¿qué sucede? Que pues va generando la desconfianza entre los herederos o el ausente, también no falta que, bueno, el hermano que estuvo ausente y pues... de repente se apareció. Y pues así es, y de pronto aparece y bueno, y los bienes, ¿qué sucedió? Eso es algo muy común, además en nuestro estado de Veracruz, ¿no? También de muchas personas que se van a buscar también el sueño americano, entre otras cosas, es algo muy común en nuestro estado. Entonces se da este tipo de situaciones. Entonces sugerimos, bueno, que se puedan asesorar, ¿no? Que se puedan asesorar porque, así como se comentó hace rato, uno de cada 20 personas hacen su testamento. Esto no solamente aplica aquí para México. En España, igual, de cada 10 personas, 3 realizan su testamento. Entonces, no hay una cultura propiamente en general en muchos países, y México no es la excepción en cuanto a este tema, y lo que se hereda son problemas. Entonces, más que buscar algún beneficio, algo que es algo tan importante como todo lo que se trabajó de por vida para formar un patrimonio y que ahí se pierda y que lamentablemente le deje problemas a la familia. Octavio, te aprecio mucho que hayas estado aquí, el maestro y doctor en Derecho Octavio Ruiz Méndez. Gracias, Octavio. Muchas gracias por la invitación, Mario, no, por favor, a todo tu equipo, a lo que es la dirección, la producción y a todo el equipo que hace posible este programa. Saludos respetuosos a tu señor padre. Muy amable, gracias. Gran abogado también. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted también por el favor de su atención y le agradezco a mis compañeros todos del staff matutino de TV+. Gracias también a nuestro productor, Luis, el doctor Álvarez. Y ya me dijeron que no fue el productor, fue Hilda la que puso la dirección. Pues gracias, Hilda. Gracias a usted. Nos vemos la próxima semana.